San José Moscati, conocido en Italia como Giuseppe Moscati, nació en Benevento el 25 de julio de 1880, en el seno de una familia culta, acomodada y hondamente cristiana. Fue el séptimo de 9 hijos del magistrado Francesco Moscati y de Rosa de Luca, perteneciente a la nobleza local. Cuando aún era niño, su familia se trasladó a Nápoles a raíz del nombramiento de su padre en la administración judicial, y fue en esa ciudad donde transcurrió casi por entero su vida, donde se formó intelectualmente y donde dejó la huella más profunda de su santidad. Desde muy joven conoció de cerca el sufrimiento humano. La grave enfermedad de uno de sus hermanos, herido tras una caída de caballo, impresionó hondamente su sensibilidad y contribuyó decisivamente al nacimiento de su vocación médica. Aquella experiencia doméstica, vivida entre el dolor, la impotencia de los remedios humanos y la necesidad de consuelo espiritual, le llevó a comprender que la medicina no podía reducirse a un oficio técnico, sino que había de ser una forma eminente de servicio a la persona entera. A ello se unió pocos años después la muerte de su padre por una hemorragia cerebral, acontecimiento que afianzó en él la resolución de consagrarse al estudio de la medicina. Ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nápoles en 1897. Era un ambiente universitario muy marcado por el positivismo y por corrientes intelectuales alejadas de la fe cristiana. Sin embargo, Moscati mantuvo desde el comienzo una notable firmeza interior y una gran disciplina intelectual. Estudió con brillantez extraordinaria y se doctoró en 1903 con las máximas calificaciones. Aquel joven médico no tardó en distinguirse por la seriedad de su juicio, la precisión de sus diagnósticos y una dedicación al estudio que pronto le abrió camino en la investigación y en la enseñanza. Su carrera profesional se desarrolló principalmente en el Hospital de los Incurables de Nápoles, institución a la que quedó estrechamente vinculado. Allí ejerció una intensa labor clínica durante más de 2 décadas, al tiempo que avanzaba en el campo académico y científico. Fue asistente en el Laboratorio de Fisiología y en el Instituto de Química Fisiológica. Impartió docencia en diversas materias y llegó a desempeñar responsabilidades de gran relieve, entre ellas la dirección del Instituto de Anatomía Patológica. Su actividad científica fue seria y fecunda. Publicó numerosos trabajos sobre bioquímica fisiológica, metabolismo del glucógeno, fisiología hepática, coagulación sanguínea y otras cuestiones de medicina experimental y clínica. Su prestigio se extendió más allá de Italia y fue reconocido como uno de los médicos más competentes de su tiempo. Entre sus méritos científicos ocupa un lugar destacado su atención a los avances terapéuticos más modernos. Se contó entre los primeros médicos italianos que estudiaron y aplicaron la insulina en el tratamiento de la diabetes, mostrando una inteligencia clínica abierta a la innovación, pero siempre guiada por el rigor y por el bien concreto del enfermo. En él no hubo nunca oposición entre ciencia y fe. Al contrario, entendía la investigación como búsqueda humilde de la verdad, y la verdad para él no podía contradecir a Dios. Por eso su figura sigue siendo una de las más altas expresiones de la armonía posible entre competencia científica, hondura espiritual y rectitud moral. Con todo, lo que hizo de José Moscati una figura verdaderamente excepcional fue su manera de vivir la medicina. No se limitó a ser un médico brillante, fue además un hombre que convirtió su profesión en una vocación de caridad. Atendía con particular solicitud a los pobres, a quienes frecuentemente no cobraba nada. En muchas ocasiones, incluso sufragaba él mismo el coste de las medicinas o les entregaba dinero para que pudieran alimentarse. A la práctica clínica unía una delicadeza humana singular. Sabía escuchar, consolar, alentar y devolver esperanza. Consideraba que el enfermo no era un caso, sino una persona, y que el acto médico debía abrazar tanto el cuerpo como el alma. De ahí nació su fama, jamás desmentida, de médico de los pobres. Su vida estuvo también marcada por episodios de probado heroísmo. Durante la erupción del Vesubio en 1906, intervino con decisión en la evacuación de enfermos de un hospital amenazado por el derrumbamiento, logrando ponerlos a salvo en circunstancias de gran peligro.
Más tarde, en la epidemia de cólera de 1911, permaneció fiel a su puesto y colaboró activamente en la asistencia y en el estudio de las medidas necesarias para contener el contagio. Durante la Primera Guerra Mundial, desempeñó un importante servicio médico en relación con los soldados heridos y los departamentos militares del hospital. En cada una de estas pruebas mostró la misma entereza, serenidad ante el riesgo, olvido de sí y total disponibilidad al servicio de quienes sufrían. Su prestigio profesional llegó a ser tan grande que muchos veían en él una capacidad diagnóstica fuera de lo común. Era un clínico finísimo, dotado de aguda intuición, y a ello unía una formación científica sólida y una atención infatigable al detalle. Pero él nunca permitió que el reconocimiento humano se convirtiera en ambición mundana. Rehusó orientar toda su vida hacia una carrera académica más brillante, porque entendía que su puesto estaba junto a los enfermos y junto a los médicos jóvenes a quienes formaba con ejemplo y exigencia. En el centro de toda su existencia estaba su fe. José Moscati fue un laico santo en el sentido más pleno de la palabra. No se apartó del mundo, sino que se santificó en medio de él, en el hospital, en la universidad, en la consulta y en las calles de Nápoles. Asistía con frecuencia e incluso diariamente a la Santa Misa, vivía con sobriedad, cultivaba una profunda devoción a la Virgen María y consideraba su profesión una misión recibida de Dios. Durante un tiempo discernió la posibilidad de ingresar en la vida religiosa, pero comprendió finalmente que el Señor lo quería en el mundo, entregado entero a los enfermos. Hizo voto privado de castidad y llevó una existencia austera, libre de todo afán de comodidad o de brillo exterior. Su pensamiento moral y espiritual se transparentaba en su conducta y en sus palabras. Deseaba formar médicos íntegros, no solo técnicamente preparados, sino también interiormente rectos. A sus alumnos les inculcaba amor a la verdad, autenticidad personal, responsabilidad y compasión. Veía en cada enfermo el rostro doliente de Cristo, y no dudaba en recordar a muchos que la ayuda espiritual también formaba parte del verdadero cuidado. Para él, sanar cuando era posible, aliviar siempre y acompañar con caridad constituía una misma tarea. El 12 de abril de 1927, martes santo, después de haber asistido a misa y de cumplir como de costumbre con su trabajo en el hospital y en la consulta, se sintió indispuesto. Murió aquel mismo día en Nápoles, sentado en su sillón, en plena actividad, con solo 46 años. La noticia se propagó con rapidez por la ciudad, y el pueblo, que desde hacía tiempo reconocía en él algo más que a un médico eminente, comenzó a repetir una expresión que resumía su memoria. Había muerto el médico santo. Su fama de santidad no dejó de crecer tras su muerte. El proceso canónico se inició pocos años después. Fue beatificado por el Papa Pablo VI el 16 de noviembre de 1975 y canonizado por San Juan Pablo II el 25 de octubre de 1987. La Iglesia lo propuso entonces como modelo eminente de santidad laical, de ejercicio cristiano de la profesión médica y de perfecta integración entre fe, ciencia y caridad. Su figura adquirió desde entonces una resonancia universal, especialmente entre médicos, sanitarios, universitarios y cuantos buscan santificar el trabajo ordinario. Sus restos son venerados en la iglesia del Jesús Nuevo de Nápoles, donde su memoria permanece singularmente viva. La devoción popular hacia él no ha cesado con el paso de los años. Numerosos fieles acuden a encomendarse a su intercesión, agradecidos por favores recibidos y movidos por el ejemplo luminoso de una existencia enteramente entregada al bien de los demás. San José Moscati ocupa un lugar singular en la historia de la santidad contemporánea. Fue un hombre plenamente inserto en la modernidad científica de su tiempo y a la vez un cristiano de fe ardiente, un investigador serio y un médico de extraordinaria compasión, un universitario brillante y un amigo de los pobres. En él no hubo división entre saber y servir, entre inteligencia y piedad, entre trabajo profesional y vida espiritual.
Por eso su vida sigue hablando con fuerza. Recuerda que la verdadera grandeza del médico no consiste solo en su ciencia, sino en la caridad con que la pone al servicio del enfermo. Y enseña que también en el mundo secular, en medio de las obligaciones cotidianas y de las tareas más exigentes, puede alcanzarse una santidad alta, sobria, concreta y profundamente humana.